Estuvimos ya hace un tiempo a esta parte conociendo a los candidatos, charlando también de lo que va fluyendo en la mesa, pero también conociendo un poco su posicionamiento, por qué están y usted también por qué lo puede elegir. Así que le vamos a dar la bienvenida a ella, a la abogada Laura Quinteros de La Libertad Avanza, candidata a diputada provincial. Hola Lau, ¿cómo estás? Buenos días. Buen día. ¿Cómo está? Muchas gracias por la invitación, es un placer para mí estar acá. Muy nuevita en política, o sea, trabajás en política hace mucho, pero eres de ser candidata primera vez. Así es, yo milito en política hace 13 años aproximadamente, pero candidata en un lugar expectante primera vez, porque he sido candidata pero en lugares mucho más abajo de la lista, así que primera vez en esto. ¿Cómo esto de militar muy joven y estar dentro de la política? A mí de muy joven me gustó la política. Vengo de una familia que no es política para nada. De hecho, nosotros los domingos cuando estamos en el asado familiar, en la comida familiar, no hablamos de política, hablamos de fútbol y de un montón de otras cuestiones y no de política. Pero a mí siempre me ha interesado la política desde la escuela, participaba en el centro de estudiantes, luego en la universidad y bueno, conocí el partido La Unión Cívica Radical y soy parte de la Unión Cívica Radical. Y milité ahí en la juventud y luego, bueno, también fui parte del comité provincia y demás. Lau, pero ahora estás dentro de una lista con una fuerza política como es La Libertad Avanza. Me imagino que esas charlas de domingo ahora ya han cambiado un poco y ¿qué se habla? ¿Te van a apoyar? ¿Qué dice tu familia, tus amigos? No, por supuesto, el apoyo de mi familia y de mis amigos siempre. Porque me conocen y saben muy bien de mi honestidad por sobre todas las cosas y siempre yo voy a lo correcto, al camino correcto. A ver, sí me han preguntado, porque no todos, nosotros por ahí creemos que todos entienden esto de partidos y no es así. La gente no entiende mucho de los partidos, pero sí entiende de lo que el candidato da o lo que en la función pública da el candidato. En eso sí se fijan, pero no mucho del partido. Me han preguntado por qué en La Libertad Avanza ahora, y bueno, y le explicamos esto de que es una alianza, La Libertad Avanza, en que estamos radicales y también dirigentes del PRO. No es solamente La Libertad Avanza, entonces lo entienden muy bien y por sobre todo celebran que nuestra lista en su mayoría seamos jóvenes. Sí, la verdad que mucha juventud dentro de lo que es la lista, con lo cual también hay caras nuevas, se está renovando. Por supuesto, por supuesto hay gente también de experiencia, pero en su mayoría somos jóvenes de 25 a 40 años, primera vez que somos candidatos y también les cuento de paso, una potencia una fortaleza de nuestra lista es que tenemos gran representatividad territorial. Tenemos en la lista de diputados provinciales candidatos que son de Freyman Bertesquieu, de Valle Viejo, de Pomán, de Santa María, de Capayán. Cuestión que no la vemos en otras listas, en que la mayoría son de capital y de hecho fue una práctica que se ha dado en estos últimos años y lo que llevó a que hoy la Cámara de Diputados de la provincia en su mayoría sean diputados que son oriundos de la capital. 2 o 3 creo que son del Valle Central y de departamentos del interior y nada más, lo que falta ahí una deuda pendiente con la representatividad territorial del interior, por supuesto, el federalismo que tanto se habla. ¿De dónde sos? Yo soy de capital. Sí, sos de capital, pero digamos los que integran hay de diferentes departamentos. Dentro de los 10 cargos, digamos, dentro de los 10 lugares expectantes, son de diferentes departamentos, sí. Y esto hace que sumar fuerzas del interior también tengan otro tipo de representatividad y puedan saber también la problemática que tienen en cada uno de los lugares. Por supuesto, todos los lugares son distintos, lo que nos pasa acá en Capital no es lo mismo lo que le pasa al interior. Lamentablemente en el interior siempre las problemáticas se agravan mucho más, así que es muy bueno tener voces también del interior. Estamos a días de la elección y me imagino que parte de la campaña que han tenido es salir a hablar con el vecino, salir a recorrer también el interior. ¿Cuáles son las problemáticas o necesidades que ustedes han escuchado a lo largo de esta campaña? Sí, estamos caminando mucho, la capital y el interior, por suerte y gracias a Dios estamos siendo recibidos muy bien por la gente. Que nos recibe bien, principalmente por esto que hablábamos de la juventud, que es algo que nos pide la sociedad hace mucho tiempo, le pide a la política. La sociedad nos dice y la gente nos dice y la gran preocupación es la de la salud, la educación y el empleo. Creo que son 3
temas que le preocupan demasiado. Y si bien se habla mucho de acá vemos como la oposición, listas de la oposición hablan de Milei, obviamente el oficialismo habla de Milei, la gente que no lo cree habla de Jalil, habla del gobierno de Jalil y lo mal que está y cómo destruyó y atropelló todos estos temas. Cuando hablamos de salud, ¿qué es lo que dice principalmente la Sí, bueno, gente? Principalmente nos hace referencia al hospital, a nuestro hospital, que bueno, San Juan, que debería ser, que es el ícono de la salud pública, debería de serlo porque es un hospital modelo. Es un hospital modelo, debería ser de mayor complejidad, a diferencia de los demás del interior, y lamentablemente nos cuentan el sufrimiento y la peregrinación para conseguir un turno, para conseguir un especialista, para conseguir a veces que le hagan un laboratorio, un análisis, por ahí algo muy simple que no lo pueden hacer. Y muchas familias lamentablemente destinan gran parte de su sueldo para ir a la salud privada, en donde van a encontrar ahí sí una salud de calidad o una atención de calidad que lamentablemente no lo encuentran en la salud pública. Lo que bueno, es de gran tristeza y también enojo. A mí me resulta muy indignante esto porque, a ver, en cada presupuesto vemos cómo hay fondos para salud, se destinan fondos a salud, pero luego esos fondos, esos que supuestamente tienen que ir a salud, no lo vemos materializado, por sobre todo en calidad, porque muchos hablamos de salud pública, educación pública, pero nadie habla de la calidad. Entonces en eso la gente está muy preocupada y lo sufre día a día. En cuanto a la calidad, hablas del tema de los insumos, del trato. Por supuesto, de tratos, de insumos, de infraestructura y también algo que es el salario tanto de los empleados de la salud, de los médicos, como así también de los docentes cuando hablamos de salud. Porque, a ver, cuando hablamos de calidad educativa, no hablamos solo de la calidad en cuanto a aprendizaje, resultados de aprendizaje, también hablamos de la calidad en infraestructura, también hablamos de la calidad en esto de cómo se trata al docente, cómo se trata en cuanto a salud, cómo se trata al empleado de la salud y a los médicos, porque es muy difícil por ahí médicos que por ahí le dicen sí, se va a trabajar en lo privado, y bueno, pero porque lo que le pagan en la salud pública no les alcanza. Y igual que los docentes, hay docentes que están todo el día trabajando para poder tener un sueldo digno, medianamente digno, que ni siquiera llegan a eso. Y entonces, en eso nosotros de esta alianza lo visibilizamos todos los días, por ahí nos dicen, critican, pero sí, bueno, nosotros somos oposición, no estamos en el gobierno, no tenemos las herramientas para cambiarlo, pero sí lo debemos visibilizar para que la gente tome conciencia y cuando a la hora de votar también lo tenga en cuenta y vote el cambio. Yo sé que están concentrados ahora en todo lo que tiene que ver con la campaña, porque estamos a días del 26 de octubre, pero me imagino que ya de salir electas tenés algún proyecto en cabeza, ya te están trabajando en estos temas. Sí, a ver, al de ser diputada, si la gente me da esa oportunidad, mi agenda de trabajo, mi agenda legislativa, estaría organizada en 4 áreas, diría yo, en 4 ejes: salud, educación, empleo privado y transparencia. Bueno, ¿por qué salud y educación? Por lo que hablamos recién. Uno va escuchando a la gente y en base a eso tiene que generar su agenda legislativa, porque una agenda legislativa que no escucha a la gente no tiene razón de ser. Entonces, principalmente en educación, salud y que se ponga hincapié en la calidad. En lo que es el empleo privado, en una provincia en donde el 80% de la población activa trabaja en el sector público, es momento de que se promueva, se fomente el empleo privado, y eso lo haremos por medio de la reducción de impuestos y también la eliminación o reducción de trámites administrativos burocráticos que constituyen un obstáculo para el crecimiento del sector privado. Entonces yo creo que desde la legislatura debemos darles esos instrumentos legales para que pueda crecer el empleo privado. Y bueno, transparencia, que por ahí es una cuestión que quizás parezca más alejada de la sociedad, pero que tiene mucho que ver. ¿Por qué? Porque en transparencia yo digo, tenemos que volver a debatir sobre ficha limpia, tenemos que volver a debatir sobre la boleta única, sobre la ley de ética en la función pública, porque necesitamos tener políticos de calidad, políticos transparentes, políticos que rindan cuentas. Porque luego la gente por ahí piensa que eso no le afecta, pero sí, porque teniendo un político
que no rinda cuenta de cómo administra los recursos públicos o que sea corrupto, indudablemente, indirectamente, significará menos salud, menos educación y menos políticas públicas. Cuando se llega a esa banca o a ese lugar donde, digamos, los elige el pueblo, a veces vemos que los legisladores o políticos se olvidan, digamos, de lo que la ciudadanía, el vecino quiere, hacia dónde quiere ir. Lo vimos, bueno, en el Congreso la semana pasada, creo que ha ganado la voluntad de la sociedad. ¿Eso vos lo haces también? ¿Te haces responsable de eso, Lau, de escuchar al vecino, más allá de tu pensamiento como Laura Quinteros, de hacer la voluntad del pueblo? Sí, a ver, yo creo que la política es servicio a la sociedad. Eso es algo también que la juventud le trae a volver a que la política recupere ese significado de servicio a la sociedad y no la política al servicio de los políticos. Por eso nosotros estamos obligados a escuchar a la sociedad. Obviamente, y con respecto a lo del Congreso que me decís, obviamente que también tenemos que ser como legisladores responsables cuando legislamos. Con respecto específicamente del Congreso, yo no creo que hayan sido responsables los legisladores porque, a ver, legislaron demagógicamente, legislaron no pensando en el bienestar de estos sectores, bueno, de los sectores de la discapacidad, de los jubilados y demás, sino que pensaron en el rédito político que podía sacar esto y no fueron responsables. ¿Por qué? Porque la ley de administración financiera es muy clara, te dice, cualquier ley que autoriza un gasto que no esté previsto tiene que estar especificado cuál es la fuente de financiamiento. Estos legisladores no lo omitieron esta cuestión y que lo que yo creo que no es para nada inocente, creo que es una omisión deliberada y con este afán de hacer parecer que Milei, que el gobierno nacional son crueles, no piensan en la gente, cuando en verdad no establecieron cuáles son los recursos para que esas leyes se apliquen. Es por eso que, si bien, bueno, Milei los vetó, luego volvió al Congreso, no se aprobó el veto y bueno, Milei las promulgó, pero ahora le está diciendo al Congreso, bueno, decime de dónde saco los recursos para hacer posible esas leyes. Nosotros para nada estamos en contra de estas causas, creemos que son reclamos legítimos, reclamos justos, pero sí criticamos el uso político y electoral que se está haciendo y sobre todo por políticos que han postergado durante décadas a estos temas y que son los que mayor daño le hicieron tanto a los discapacitados como a los jubilados y a la educación pública. Así que yo creo que sí hay que escucharlos y no seguir usando a la gente como se está haciendo. Cuando hablaste de transparencia me quedé con esa palabra porque vienen con ficha limpia peleándolo hace un par de años. Sí. Obviamente está cajoneada el proyecto de ley. Va a ser muy difícil remar contra eso, porque ya está instalado el tema de la corrupción, está instalado el tema de que se hace lo que el político quiere y no lo que la gente quiere. Yo creo que va a haber un momento en el que con esto de que dice de que se escucha a la sociedad, que la sociedad lo va a imponer. Nosotros, bueno, desde con Tiago Puente, el diputado, él que fue el primero que presentó acá en la legislatura, luego, bueno, el oficialismo le cambió, lo presentaron ellos cambiándole el nombre, pero bueno, era mismo ficha limpia y lo hicieron porque estaban presionados por la sociedad, porque nosotros salimos a juntar firmas y que la sociedad sea un pedido de la sociedad. Lamentablemente lo cajonearon, ahí en el Senado está todavía durmiendo no sé hace cuántos años ya, pero yo creo que va a ser una realidad, porque así como se castigó a los políticos en las elecciones presidenciales y ganó Milei, también se va a castigar acá en la provincia si continúan con esas prácticas corruptas y esas prácticas que tanto mal le hacen a la democracia y a lo público. Ahí están más o menos las propuestas que tienen que ver con esto. ¿Qué le querés decir a la gente? ¿Qué mensaje le tenés? Ya escuchamos los 4 ejes de tu gestión, en el caso de ser electa diputada. El próximo 26 faltan prácticamente nada, en 15 días creo que ya estamos votando.
y la gente también está como... Sé que va a ir a votar porque está como descreída y quiere cambiar algo. Yo sé que va a ir masivamente a estas elecciones de octubre, que le llamamos elecciones bisagra, pero en realidad no son bisagras, son elecciones donde el Parlamento o donde la Cámara de Diputados y la Cámara de Senadores se renuevan en parte, y además algunas intendencias y otras elecciones que hay en el medio. Sí, principalmente el mensaje siempre es que vayan a votar, más allá de lo que ellos deseen votar, que vayan, que se expresen. Y es importante también por ahí, como vos decís, no se le da tanta importancia a las elecciones legislativas, pero son muy importantes porque son necesarios los equilibrios en la legislatura y también en los diferentes consejos deliberantes. Hoy la legislatura de nuestra provincia en su mayoría son del oficialismo y eso implica que se ha convertido en una escribanía. Se discute cuestiones que le interesan al gobernador, cuestiones de privilegio, de poder, y no lo que a la gente verdaderamente le interesa, que era esto que hablábamos de salud, de educación, de empleo privado. Entonces, para que exista un debate genuino que le interesa a la gente y que ponga en centro a los catamarqueños, es necesario un equilibrio. Y para dar ese equilibrio, la gente tiene que ir a votar y tiene que votar un cambio. Bien. Gracias, Lau. ¿El número de lista para 504. 504. Sí. Ahí está, lista 504, donde son candidatos. Bueno, hay varios, ya están pasando por acá. De La Libertad Avanza, que es una alianza entre la Unión Cívica Radical y el PRO. Y el PRO. Y el PRO. Muchísimas gracias. Muchas Por llegar acá al gracias, programa. Gracias.